Bienvenidos nuevamente a este video, esta sección de videos que estamos haciendo acerca de las profecías bíblicas, y nos estamos centrando en el capítulo 24 del libro de Mateo, acerca de las profecías que el Señor Jesucristo dijo en el Monte de los Olivos. Y nos habíamos quedado en el versículo 12. Mencionábamos en el video anterior, en el versículo 10, de Mateo 24, que muchos creyentes se iban a escandalizar porque iba a empezar la persecución fuerte de la iglesia. Porque el Señor Jesús menciona en el versículo 9 que después de que sucedan y que se aumenten los terremotos, las guerras, las hambres, las pestes, entonces comenzará un tiempo en que la iglesia, en que los creyentes seremos afligidos, muchos perderemos la vida, muchos estaremos con vida y seremos aborrecidos por las naciones de la tierra. Eso es lo que estábamos viendo, por causa del nombre del Señor, por causa de creer en el nombre de Cristo, por mantener esa fe en Él y de confesar y de hablar de Cristo Jesús a los que aún no le conocen para que sean salvos. Mencionábamos que muchos van a perder ese amor, esa fe, y van a entregar a sus propios hermanos, aunque nunca fueron creyentes. Porque el que dice creer en el Señor Jesucristo y cuando vea las circunstancias difíciles se aparte de Él, es que nunca fue de Él, es que nunca se entregó completamente. Fue como la esposa de Lot, que aunque salió de Sodoma y Gomorra, su corazón todavía estaba en Sodoma y Gomorra. Así pasará con esos supuestos creyentes. Porque el Señor Jesucristo fue muy claro cuando menciona que no todo el que me diga Señor, Señor será salvo, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor es muy claro. Así que continuamos en el versículo 11. Y sigue diciendo el Señor que cuando se escandalicen algunos y se entreguen unos a otros y unos a otros se aborrezcan, entonces van a aparecer muchos falsos profetas que se levantarán y engañarán a muchos. Eso ya está empezando a suceder. Ya está empezando a suceder. Hay muchos falsos profetas. Porque como lo mencionaba en otro video, no todo el que profetiza es profeta. ¿Sí? Porque el verdadero profeta, o la persona, el creyente que tiene el verdadero don profético, lo que esa persona dice de parte del Espíritu Santo, se va a cumplir. Si no se cumple, nunca fue de Dios. Cuando es el verdadero profeta que te habla, o el verdadero creyente que tiene el don de profecía, va a decirte cosas que solo el Espíritu Santo y tú lo saben. Y tal vez no has hablado con esa persona nunca acerca de esas situaciones, ni con nadie cerca de esa persona. Entonces, el que tiene el don de profecía, el Espíritu Santo te va a revelar lo que está dentro de tu corazón, lo que tú has hablado íntimamente con Dios, y te lo va a revelar en esa profecía. Entonces tú te vas a dar cuenta que eso viene de Dios. Hay señales que nos ayudan a identificar a los falsos profetas. No siempre el que tiene don de profecía te va a decir cosas bonitas. El verdadero profeta o que tiene don de profecía te va a decir también palabra que te va a confrontar. Porque los profetas, si tú lees el Antiguo Testamento, y aún hasta Juan el Bautista, que el Señor Jesús dijo que hasta Juan llegaban los profetas en cuanto al ministerio profético que tenía que ser con la revelación o de acuerdo a la revelación del Mesías, llegaron hasta Juan el Bautista. Hablaban con una palabra de exhortación fuerte, confrontativa. Puedes estudiar los profetas antiguos y te vas a dar cuenta. Para poder reconocer a los verdaderos profetas y no ser engañados por los falsos profetas que hay hoy en día, y se presentarán mucho más en los próximos años. Continúa diciendo el Señor
que estos falsos profetas se van a levantar y engañarán a muchos. ¿Pero por qué los engañarán? Esa es la palabra. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, dice la Escritura. Porque el creyente actual no escudriña la Escritura, guiado por el Espíritu Santo. Hay muchos que escudriñan la Escritura e interpretan según su filosofía y su razonamiento, o porque han escuchado de alguien. No piden dirección al Espíritu Santo para poder comprenderla. Porque si usted lee la Escritura en la carne, con su comprensión humana y sin comprender el contexto hebreo, judío, tanto de la época del Antiguo Testamento como la época del Nuevo Testamento, va a malinterpretar los textos bíblicos. Así que hay que tener mucho cuidado y hay que estudiar, hay que leer un poco de historia acerca de lo que sucedió, cómo era el ambiente en aquellos tiempos, por qué estaban hablando de esa manera los profetas o los hombres de Dios que hablaron en ese tiempo, para poder comprender de una manera correcta y guiados por el Espíritu Santo de Dios, para que sea el Espíritu Santo quien revele, no mi razonamiento, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino lo que Dios habla, lo que Dios quiso decir a través de esos hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero hay que entender el contexto. Así que continuemos en el versículo 12 que dice: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad o el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir esto? A causa de las falsas profecías, a causa de los falsos cristos, de los falsos ungidos que están enseñando mal la palabra, muchas personas van a perder el amor por la palabra, el amor por Dios, el amor hacia los hermanos. Entonces, ¿qué va a suceder? Se van a enfriar y se van a apartar de la fe a causa de las falsas profecías o de la falsa doctrina que anda y que existe hoy en día. Muchísima falsa doctrina, conceptos de hombre, conceptualización de hombre, razonamiento de hombre. Hay mucho pleito por cuestiones que el hombre ni se tiene que meter, cosas que aún es incomprensible para nuestro razonamiento, que ni los grandes eruditos han podido comprender esos misterios bíblicos. Muchos están peleando y debatiendo y discutiendo y escupiendo odio, escupiendo enojo, escupiendo molestia, rechazo hacia los demás porque no piensan igual que ellos. El Señor no me llamó a contender. El Señor me llamó a predicar las buenas nuevas de salvación para todos aquellos que tienen necesidad de Cristo, que tienen necesidad de pasar de muerte a vida, que están muertos en delitos y en pecados, que están en angustia, en tribulación, para que el Señor Jesús, a través de su Santo Espíritu, pueda levantarlos, salvarlos, sanarlos, libertarlos y hacerlos personas de bien para su gloria. Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, por haberse multiplicado la maldad, ¿a qué se refiere? La maldad, en este versículo, en este contexto bíblico, quiere decir, y se refiere, mejor dicho, a todo aquello que tiene que ver o que está en contra de la voluntad de Dios. Eso es la maldad en las Escrituras. Todo lo que está en contra de Dios, de los principios bíblicos, de los mandamientos bíblicos, de la voluntad de Dios, eso es la maldad. Todo lo que se revela contra Dios, contra lo bueno, pero no es lo bueno que yo creo, lo que para mí es bueno. Es lo que es bueno para Dios, según el estándar de Dios, no mi estándar, no mi justicia, que es como trapo de inmundicia, dice la Escritura, sino en el estándar de Dios, lo bueno que es para Dios. ¿Y cómo encuentro lo bueno para Dios? En las Escrituras, en sus mandamientos. Eso es lo bueno, en la ley que es perfecta, agradable, que me habla, que me confronta. La palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí Dios nos confronta. Ahí Dios te habla. ¿Y en qué se encierra la palabra?
Porque las escrituras no tratan del hombre, no es acerca de ti y de mí. Las escrituras se trata del Dios Todopoderoso, de su Hijo amado Jesucristo, por quien nosotros tenemos vida, salvación y acceso al Padre. De eso se trata el Evangelio, de eso se tratan las escrituras, de Dios redimiendo al hombre del pecado. Porque Él es el héroe, Él es el Todopoderoso. Él es el que entregó a su Hijo amado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se trata de Él, no de ti ni de mí. Se trata de Él. Todo se trata acerca del Dios Todopoderoso para su gloria y para su honra. Así que por haberse aumentado el rechazo a lo bueno, a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios, el amor de muchos se va a enfriar y se van a empezar a alejar. Y muchas personas están mucho más alejados porque no creen. Y aún creyentes se van a empezar a enfriar también, porque van a empezar a rechazar ese amor, a rechazar la palabra. Por eso tenemos que permanecer firmes, firmes en la fe, firmes en Cristo Jesús, en su palabra, no viendo a derecha ni a izquierda, sino que al frente, a lo que nos espera, a la meta. Y sigue diciendo el versículo siguiente, el versículo 13. Con esto vamos a terminar este video. Continuaremos en el próximo video. Más menciona el Señor Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este es un versículo muy importante, porque aquí muchas personas tienden a malinterpretar este versículo y creen que el Señor se está refiriendo que el que persevere hasta el fin de la era, hasta el fin de todos los acontecimientos, este será salvo. Es decir, depende de su perseverancia para tener la salvación. No está hablando de la salvación que es a través de Cristo Jesús y que me rescata de la muerte eterna y que me da vida eterna y que me da acceso al Padre. No habla de esa salvación. Este término salvo que se utiliza aquí, y me voy a tomar un poco de tiempo porque es importante que quede claro. Este término utilizado aquí viene de la palabra griega sozo, de la palabra griega sozo. Esta palabra griega sozo se utiliza en varios versículos bíblicos, pero tiene un significado dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto, así es el significado de esta palabra. Porque esta palabra significa rescatar, significa preservar, significa liberar, significa salvar, como propiamente dicho, proteger. Entonces, dependiendo del contexto, es que la palabra aplica. Y en el versículo, por decir un ejemplo, en el versículo de Juan 3:16, 3:17, el Señor menciona que el Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, no para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Ahí, esta palabra griega está en presente, está en voz presente, que nos hace ver de que es una salvación que está activa en todo momento para todo aquel que cree. Es muy diferente al término, el mismo término griego utilizado en Mateo 24:13, cuando se refiere será salvo, porque se está refiriendo a una preservación física temporal de algo que está sucediendo. ¿Ok? Es muy diferente que lo que está en Juan 3:17, que tiene que ver con el significado explícito de la salvación eterna, de la redención. En Juan 3:17 tiene que ver con redención. En Mateo 24:13 tiene que ver con preservación, con seguridad, con protección,
que el Señor nos hará en medio de la tribulación y nos va a preservar de todo lo que viene para el mundo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nosotros los creyentes no hemos sido destinados para la ira, sino para vida eterna. Y termino con esto, con este texto. Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando leemos este texto en Mateo 24:13, que más el que persevere hasta el fin, este será salvo, no habla de salvación, de redención, porque somos salvos por creer en Cristo Jesús, porque Él murió en la cruz. No es por lo que yo haga o deje de hacer que voy a ser salvo. No, es por lo que Él hizo en la cruz. Es que usted y yo, que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos la salvación. Pero claro, tengo que guardarme en santidad, en pureza, en rectitud. Dejar de hacer todo lo malo que a Dios no le agrada y hacer todo lo bueno que a Dios le agrada. No para salvación, sino por amor a esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Pero el Señor dice que el que persevere será salvo, será protegido, quiso decir, será preservado. ¿Por qué? Porque esto está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Será preservado y protegido de la ira del Señor que va a acontecer después. Cuando ya el anticristo empiece a hacer los tratados con el pueblo de Israel y empiece la persecución contra Israel. Es muy diferente, lo vamos a ver más adelante. Así que le invito a que continúe conectándose con nosotros, viendo estos videos, compartiendo, para que el algoritmo de TikTok pueda llevar a otras personas estos videos y que también ellos puedan aprender como usted y yo estamos aprendiendo y conociendo acerca de las profecías bíblicas dadas por el Señor Jesucristo en Mateo 24. Y que sigamos confiando y creyendo en nuestro Señor y creciendo en gracia a través de nuestra relación con Cristo Jesús. Así que les espero en el próximo video. Hasta luego.